buenas tardes, ya la presentación la pueden ver. Bienvenidos a este segundo encuentro de la asignatura Estrategia de Mercado, donde vamos a discutir el desarrollo de este artículo tan interesante que tiene que ver con las estrategias de distribución. Entonces, arriba también se encuentra cargado. Ahí están las instrucciones para que cada uno de los participantes con el con el mejor de los esfuerzos para obtener el mejor de los resultados. Hoy vamos a, le repito, cualquier duda, cualquier inconveniente que presenten, por favor, escriben a través de la mensajería interna de la plataforma, pueden escribir un correo o me pueden ya escribir al WhatsApp o me pueden llamar por WhatsApp para ser atendidos con a la mayor brevedad posible y darles una respuesta ante el planteamiento que presenten. ¿Qué vamos a evaluar hoy? Vamos a socializar hoy. El contenido de este artículo denominado Estrategias de Distribución para la Comercialización de Pisco en el Mercado Interno, Asociación de Productores de ICA. Este es un artículo desarrollado en una universidad peruana, donde hace énfasis cómo se evaluaron, analizaron, mejor dicho, las estrategias de distribución para un mercado en particular, partiendo entonces que estas estrategias de distribución deben ser abordadas en función a varios elementos. El primer elemento es el producto que nosotros estamos comercializando, el producto que la organización tiene dentro de su stock para comercializar, para presentárselo como oferta a la demanda que existe en el mercado. Segundo, los mecanismos que está utilizando o que piensa utilizar la organización para desarrollar ese proceso de distribución y de comercialización. Y tercero, ¿cuál de esos mecanismos que considera es el más efectivo para desarrollar con el mejor resultado este proceso de distribución? Entonces, vemos como elemento clave en el qué sentido, en los factores que intervienen en el desarrollo de dicho proceso. Estos factores pueden ser internos, están relacionados directamente con la organización. ¿Qué elementos del entorno organizacional están a favor o en contra del proceso de distribución? Como por ejemplo, elemento interno, que no se cuente con con una que flota será un proveedor en forma oportuna, o que tan simplemente llanamente no se cuente con el capital de trabajo necesario para ejecutar todo el proceso. Entonces ahí tenemos debilidades internas, pero también pueden ser fortalezas, porque siempre estamos acostumbrados a centrarnos en elementos a corregir, pero también tenemos elementos a favor. Un elemento clave para desarrollar las estrategias de distribución en forma efectiva puede ser entonces el posicionamiento que tiene la organización o la celebración de acciones de otros socios para llegar en forma más efectiva a los consumidores. Entonces allí tenemos tanto elementos a favor como elementos en contra que desde el aspecto interno, del análisis interno, debe abordar una organización. Pero también nos encontramos entonces con estos aspectos o elementos externos que las organizaciones deben considerar para desarrollar en forma efectiva estas estrategias de distribución. Tenemos entonces las regulaciones legales, aspectos relacionados con el clima, aspectos relacionados con la geografía, aspectos relacionados con condiciones climáticas, bueno, que están relacionados con el clima, aspectos relacionados con las regulaciones gubernamentales. Entonces son elementos clave que tenemos que considerar al momento de diseñar estas estrategias de distribución. Lo primero que vamos a comenzar entonces es que determinar quién es nuestro consumidor final, quiénes son nuestros intermediarios, quiénes son todos estos elementos que van a formar parte de esta cadena de distribución para que podamos entonces nosotros en forma efectiva hacerle llegar nuestros productos o esos bienes a los clientes. Entonces tenemos que determinar cuáles son todos los elementos que están presentes en esa cadena y evaluar cada uno de los eslabones, así como la sinergia que existe en cada uno de esos eslabones. ¿Con qué finalidad? Que le permita a la organización fomentar o diseñar acciones específicas, acciones claves que puedan cadena de valor. Esa cadena de valor, también la cadena logística, también la cadena de fortalecimiento y crecimiento. Entonces, vamos a verlo como un conjunto, vamos a orientarlo, a definirlo como un conjunto de eslabones que se encuentran formalmente y con coherencia unidos para trabajar en lograr un objetivo en común. ¿Cuál es ese objetivo en común? Lograr en nuestros consumidores tener esa presencia activa y que esa presencia
presencia activa se determine con unos clientes satisfechos con los productos que le estamos ofreciendo, con la mejor de la calidad, el mejor de los precios y por supuesto la relación precio-valor y considerando la disponibilidad, la presencia en los anaqueles, la determinación de momentos de la verdad con los cuales estos clientes se encuentren comprometidos. Allí entonces se encuentran un conjunto de acciones claves que deben ir desde, primero, una investigación exploratoria, determinando con esta investigación exploratoria cuáles son los elementos intervinientes que ya hablamos, cuáles son los elementos que están en las cadenas, cómo se desarrolla esta cadena, qué elementos está causando ruido en el mercado, pero también qué elementos tenemos nosotros a favor en el mercado. Y por supuesto, contar con cuáles son nuestras opciones, cuáles son las opciones que disponemos para hacerle llegar a estos consumidores intermedios, para que estos consumidores intermedios lleguen directo al consumidor final o directamente abordar los consumidores finales o abordar o llegar directamente a los consumidores finales si nosotros tenemos ya el consumidor va a asistir directo a nuestras oficinas o nuestros almacenes, nuestras tiendas. Dependiendo entonces, allí vamos a evaluar si vamos a recurrir con intermediarios, vamos a tratar con intermediarios o sinceramente o simple y llanamente vamos a ser nosotros mismos los dueños del proceso de comercialización y de distribución. Entonces, allí consideramos aplicaciones de herramientas claves, así como de la observación y la encuesta, que permitan medir la efectividad de los procesos y cómo nos están visualizando nuestros clientes. Porque nosotros tenemos una lectura de nuestros procesos, cómo lo estamos ejecutando. Lo más sensato, lo más lógico, es que tengamos entonces la lectura de los clientes y de los intermediarios para ver cómo nos visualizan ellos. Allí vamos a lograr una visión 360 porque no solamente vamos a tener esa lectura interna, sino que la vamos a concatenar con esa lectura externa para unir factores, corregir observaciones, plantear estrategias y determinar entonces acciones claves con las cuales podamos fortalecer el crecimiento. Tenemos entonces que son variados los elementos que van a llevar al desarrollo del análisis. Por ejemplo, uno de esos elementos clave es la localidad hacia la cual nos estamos dirigiendo. ¿Por qué? Porque nuestro producto está dirigido a un público o nuestros productos están dirigidos a un público específico. Pero entonces, tenemos que ver cuáles van a ser las estrategias que vamos a plantear para abordar todos esos clientes dependiendo del público, pero también dependiendo de la localidad. Por ejemplo, las bebidas gaseosas, los refrescos, están dirigidas a todo público, pero hay un público que va dirigido hacia el segmento de bebidas dietéticas, de refrescos dietéticos, como está otro público, que está otra estrategia dirigida a los refrescos que podemos llamar normales o bebidas azucaradas. Entonces, fíjense, productos de una misma empresa, pero que están dirigidos a diversos públicos y estamos determinando estrategias a seguir por cada uno de esos públicos. Entonces, allí tenemos que evaluar desde el crecimiento de la marca, el posicionamiento de la marca, el canal que vamos a utilizar para llegar y por supuesto los instrumentos que están presentes dentro de esos canales para fortalecer la actividad de desarrollo de la organización. En el ejemplo del artículo se determinan como canales clave el productor pisquero, los especialistas en licorería, los supermercados y los grifos, para llegar entonces directo a un consumidor final. Fíjense cómo se está estableciendo esta estrategia de distribución que es muy corta, porque es directamente al productor pisquero quien produce el pisco, que es un tipo de bebida alcohólica muy característica propia del Perú. Y que va a estar entonces, tenemos un consumidor intermedio, que son las licorerías y los supermercados, quienes son los que van a distribuir al consumidor final esos productos. O sea, nosotros suplimos a los grandes mayoristas y esos grandes mayoristas que son supermercados y licorerías comercializan directamente con el público. Entonces tenemos una cadena corta, pero nos encontramos con
organizaciones que tienen su cadena de distribución más larga o en su cadena de distribución hay una mayor cantidad de eslabones. Entonces debemos de desarrollar las estrategias que permitan, primero, la conexión en cada uno de los elementos de la cadena. Ya tenemos la conexión. Ahora vamos a verificar la coherencia en esa conexión. Ya verificamos la conexión y la coherencia. Ahora vamos a verificar la conectividad. Cómo nos estamos comunicando cada uno de esos eslabones de la cadena, qué estrategias están desarrollando cada uno de esos eslabones de la cadena y las acciones. Contar con el producto en los anaqueles para la disposición en el menor de los tiempos. Entonces, tenemos allí elementos claves que debemos fortalecer para generar entonces la convicción en el proceso de compra y determinar las características relevantes para el proceso de compra a modo de abordar en forma efectiva a los clientes y que estos se sientan convencidos, estos se sientan atraídos y estos se sientan identificados. Los factores claves de comercialización y las estrategias de distribución, como lo definen Miquel y et al 2012, que describe cómo se va desarrollando la actividad de distribución, partiendo de definir qué es producción y consumo. Desde ese momento, que unos son los que producen y otros son los que consumen, bien, necesariamente ha tenido que producirse un intercambio, al menos entre dos partes, y además un acoplamiento de espacio y tiempo que separan las actividades para producir dicho bien y de consumirlo. En este intercambio que se da entre las partes, el marketing trata o desarrolla de fortalecer las acciones con las cuales se puedan satisfacer las necesidades y deseos de los clientes e identifica y crea actividades para desarrollar. Vamos a fortalecerlas, pero también tenemos necesidades que vamos, aparte de fortalecerlas, acciones claves para mantener el posicionamiento. El comportamiento de compra del cliente en el punto de venta está influido o se encuentra influenciado por una serie de condicionantes internos, necesidades, experiencias y características personales y factores en la economía realizadas previamente sirven para elegir la estrategia adecuada en el sentido de fortalecer la actividad organizacional y desarrollar la distribución del producto. Entonces, tenemos esos consumidores que tenemos que identificar y tenemos la cadena que la tenemos que evaluar y monitorear constantemente. Entonces, para ello tenemos que identificar del mercado en función a los gustos y preferencias del consumidor, dependiendo cómo sean las características y el tipo de determinar la orientación efectiva en una dirección bidireccional o sea, que nos permita ir desde nosotros como productores hacia el consumidor, pero desarrollando una retroalimentación de los elementos a través de los canales de comunicación, entonces que se deben basar en criterios ajustados al tipo de mercado, las necesidades de la empresa, donde se considera el punto inicial, la longitud del canal, cómo se va a fomentar este canal, cómo se va a evaluar este canal y qué elementos claves vamos a incorporar para desarrollar entonces la evaluación de este canal. El artículo está bastante interesante y guarda especial estratégico para fomentar las estrategias de distribución como un elemento clave en las organizaciones y sobre todo un elemento a evaluar en forma constante a mejorar con la finalidad entonces de satisfacer, mantener orientados, mantener nuestros clientes y nuestros consumidores atados, que nuestro producto sea de su primera preferencia en el posicionamiento y determinando entonces allí elementos claves para fortalecer la actividad organizacional. Este ha sido entonces nuestro encuentro por el día de hoy. El material se encuentra en la plataforma. Les repito, cualquier duda, escriban a través de la mensajería interna, a través de un correo electrónico, me pueden llamar o pueden escribir un WhatsApp. Saludos para todos y muy buenas tardes.